Es posible encontrar una relación estrecha, como enfoque epistemológico, de los enfoques conflictualistas en educación y la problemática que abordan los autores García y Quirós. Esto se deduce de la notable agitación que se muestra a lo largo de la investigación, debido a que indican que hay problemas de desigualdad y factores que impiden que la escuela funcione como se esperaría, recordando la visión liberal que ambos mencionaron al principio. La escuela se ha fortalecido, pero la educación, la verdadera educación, como la forma de brindar oportunidades de movilidad social, se ha debilitado bastante en Bogotá. En la teoría, la pregunta por la movilidad social puede abordarse desde el funcionalismo reformista de Coleman y Jenks, dado que justamente, como lo mencionan los autores de esta investigación, las categorías de ricos y pobres no solo siguen iguales, sino que se han fortalecido, generando más allá de una jerarquización, una especie de segregación donde estas dos clases se encuentran separadas en todos los ámbitos inherentemente sociales. La premisa de corte liberal, donde la escuela se constituye como motor idóneo de movilidad social, queda en tensión para finalmente estar relegada por la segunda perspectiva, un poco más pesimista, pero que advierte una situación de conflicto. Algo sobre lo que van a insistir García y Quirós y por supuesto Coleman y Jenks será en atender al factor familia, ya que en este puede haber más explicaciones que permitan entender si la movilidad se está dando o no a nivel de la escuela. En este caso específico se enfocarán principalmente en dos situaciones fundamentales. Primero, el nivel educativo de los padres y la relación entre los puestos alcanzados en la prueba de estado del ICFES. Esto permite comprender que el desempeño y el desarrollo de los estudiantes también están relacionados con el nivel de escolarización de sus padres. Su herencia de capital cultural depende en gran medida de ello, eso sin mencionar el nivel socioeconómico, dado que la ausencia o carencia de un factor repercutirá bien o mal en otro inmediatamente siguiente. En este caso, el nivel económico de la familia, factor este último en el que García y Quirós encontrarán la clave para explicar y comprobar que existe una brecha en la educación y en lo concerniente a los resultados y los puestos en, por ejemplo, la prueba de estado del ICFES, también se verán afectados por estos factores. Como es posible verlo en la contextualización anterior, los subsidios de alimentación, si bien son ayudas, es preciso comprender que hay algo que se prioriza en este campo, y es el capital cultural de los niños ricos, que es el que responderá a lo que el maestro enseñará o evaluará. Los autores trabajan con dos categorías básicas, pobres y ricos. Sin embargo, tomando en cuenta Pierre Bourdieu, es importante señalar que la clase social, si es a eso a lo que ambos querían referirse con eso de pobres y ricos, no se limita a la parte económica, es decir, el capital económico, sino también al capital cultural, el cual puede ser incorporado como habitus cultural, explicado por García y Quirós, como la soltura social y la capacidad para expresarse en público. Este puede ser objetivado, representado en los bienes culturales como libros, cuadros, discos, etc. Puede ser institucionalizado, encarnado, por ejemplo, en el título escolar. Los modos de ser y las maneras de habitar el mundo en sociedad también son parte de ese capital cultural. El problema surge cuando es solo el capital cultural de las clases dominantes el que garantiza a la larga el éxito en la escuela y por lo tanto de la educación. La separación que se empieza a dar a nivel interno en la escuela, a partir de la desigualdad en cuanto al capital cultural, es el primer escenario con el que los autores pueden intentar comprender la situación de los colegios en Bogotá. No obstante, esta alcanza niveles todavía más globales, como la desigualdad que llega a separar no solo a alumnos de otros alumnos en una misma escuela, sino a alumnos de una escuela oficial con alumnos de otro tipo de escuela no oficial en el nivel un poco más macro. Lo que podría perjudicar esta situación sería el carácter silencioso que ha adoptado, desde la desigualdad hasta la separación. Por eso el llamado de los autores es a mantenerse a la vanguardia en la investigación de este tipo de casos.
Por supuesto, la violencia simbólica aparece perfectamente en el escenario de las desigualdades, y muy posiblemente por una idea tal, y en efecto es un error de pensamiento, que puede llegar a ser tan común hasta el punto de naturalizarse. Los estudiantes pobres estudian en colegios públicos y los ricos en privados. Así ha sido siempre y seguirá siendo. Será pues gracias a estos enfoques que los autores encontrarán una vía para realizar su investigación de marcado funcionalismo al nivel de la investigación en educación, que será posible determinar qué derroteros adoptaría la reproducción de las desigualdades, la jerarquización y la segregación. El que sean los elegidos quienes obtengan mejores resultados en las pruebas, quienes obtengan buenos empleos o, sin irnos tan lejos, quizás también la oportunidad de acceder a una buena universidad, tener garantías por anticipado que bien podrían allanar su camino. No hay que dejar de lado la potencial inculcación ideológica partiendo del ejemplo anterior, ricos con ricos, pobres con pobres. El que obtiene malas notas es porque es un bruto, usted no nació para ser matemático, mejor vaya buscando un trabajo por ahí. El fracaso se inculca y desgraciadamente se interioriza como la realidad, es decir, se naturaliza, es natural y así se queda. El capital cultural está tan mal repartido en nuestra sociedad como el capital económico, y aún peor, ambos se concentran y escasean en las mismas personas. Una educación socialmente segregada, es decir, que funciona en un contexto de apartheid social, castiga con bajos niveles de capital cultural a gran parte de la población y desfavorece la movilidad social, sobre todo cuando no solo hay segregación con respecto al lugar donde se estudia, sino también con respecto a su calidad. Los hijos de los ricos reciben mejor calidad que los demás. Educación socialmente segregada, baja o mala calidad, apartheid educativo, separación geográfica, contrastes citadinos, apartheid social. La categoría de pobres empleada por los autores podría confundir un poco. ¿Pobres? ¿Qué les hace falta? ¿Qué es de lo que carecen? ¿Dinero? ¿Cultura? El castigo de bajos niveles de capital cultural es posiblemente un despropósito, porque hay que tomar en cuenta que los pobres no es que no posean capital cultural, sino que en el plano educativo se da mayor importancia y valor, es decir, resulta más valioso el capital cultural de las clases dominantes, porque éste responde o está más cercano a los contenidos que impartirán los maestros. El mayor conflicto en esta investigación al analizarla es que se utiliza indiscriminadamente una categoría como pobres y ricos, enfatizando especialmente en la primera. Pobres representa, o así parece, en lugar de carecer de algo como el dinero o la cultura, parece más la pérdida de capacidad de acción. El pobre, bien sean los estudiantes o los padres, están en una inercia que les impide todo. Terminan atados de manos, pies y boca. Sin embargo, sí es cierto que se castiga con niveles bajos de capital cultural, o mejor dicho, se les castiga privándolos de capital cultural que podría estabilizar la cancha. Entonces no estaríamos hablando de bajos niveles de capital cultural per se, sino de todo capital cultural cercano a los contenidos impartidos por el maestro y con los cuales los alumnos pobres, de clase baja, media, etc., podrían obtener mejores resultados en las pruebas. Pero todo esto no se limita a los resultados. Habría que considerar o analizar la posibilidad de que, por ejemplo, desde el enfoque del paradigma sociocrítico, estudiantes, maestros y padres fueran agentes dentro de estos contextos. Por otro lado, la calidad se podría alcanzar encontrando el mismo valor en el capital cultural de pobres y ricos por igual, al menos en un principio, poniendo a ambos capitales como monedas de un mismo valor de cambio en el terreno educativo, de modo que se pueda hacer una especie de empalme entre ambos y la economía entre estos sea acorde a las necesidades de todos, especialmente de los alumnos. No faltará quien diga que lo importante es que los pobres estudien aunque aprendan menos. Esa es una infamia. La educación no es solo cantidad de conocimiento, sino formación ciudadana.
En un país donde los ricos no usan el transporte público, no caminan por la calle, no van a los parques ni a las playas donde van los pobres y ni siquiera votan en sitios donde hay pobres, la educación pública de buena calidad sería la única posibilidad de encontrarse y compartir una formación común, fundada en valores ciudadanos, en lenguajes, estéticas y entendimientos similares. Esa formación ciudadana, o como se puede ver expresada en el Plan Sectorial de 2008-2012 como cultura ciudadana, es el punto más álgido donde se ve el apartheid en situaciones cotidianas. La sola idea de que basta con que todos vayan a la escuela sin importar que aprendan, es un ataque directo al espíritu o esencia del derecho a la educación, no simplemente del acceso a la escuela, porque o bien en las dinámicas internas de cada colegio, las dinámicas de reproducción de las desigualdades sociales y principalmente las de carácter cultural se manifiestan cada vez más, afectando la posibilidad de conseguir que ese derecho se haga efectivo en la realidad. O bien las dinámicas de desigualdad se extienden a toda la ciudad, donde los ricos y pobres estudian separados unos de otros, lo que genera la separación de una ciudad, una cuya historia demuestra que cierta idiosincrasia de abandono, de vivir lejos del pasado, olvidar, descuidar y apartar, la ha llevado a perder valiosos monumentos históricos, grandes obras que buscaban fortalecer la cultura ciudadana y el deseo de mejorar de los ciudadanos, que le ha llevado a aumentar la inseguridad, de generar centros de delincuencia exacerbada, lugares alejados de la mano de Dios o más bien alejados del interés de la ciudadanía, un conglomerado o un colectivo que va desde la persona de a pie hasta llegar al más alto rango puesto ocupado por un funcionario público del Estado. Un combate cultural donde unos pocos tienen el triunfo asegurado. Lleva a pensar que tal vez no se trata de construir más colegios privados y acabar con los públicos, sino todo lo contrario. No es abandonar los colegios públicos y hacer más grandes a los privados, sino que ambos reciban la misma atención, dedicación y cuidado. Un primer cambio estaría en fortalecer la educación en los colegios públicos, para empezar, sin olvidar que internamente las desigualdades culturales seguirán presentes. Concluimos diciendo lo siguiente. La política pública en educación debe orientarse hacia un modelo educativo pluriclasista donde la cobertura aumente con altos estándares de calidad, en condiciones similares para todas las clases sociales. Para empezar, es una buena propuesta, y reitero, para empezar. Pero no basta con hacer la educación pluriclasista, siendo que las desigualdades podrían aumentar incluso en un entorno diverso. Ambas situaciones en lo macro y micro podrían afectarse mutuamente si se descuidan. Sin embargo, no sería descabellado plantear el fortalecimiento de una educación pluriclasista como política pública. El riesgo que, sin embargo, persiste en situaciones como esta es la posibilidad de que se convierta en un discurso etéreo donde los principales involucrados, ejemplo, los estudiantes, no sean parte de esa construcción. Sería lamentable que a la vista del colectivo de estudiantes, esa propuesta de política pública se vea enclaustrada o atrapada en el papel sin poder desarrollarse de manera efectiva en la sociedad. Otras cosas que se deben mejorar en conjunto es el acceso y la calidad. Acceso no es igual a calidad, y a su vez la calidad no mejorará totalmente gracias al acceso. Debe haber una correlación donde ambas categorías mejoren sustancialmente a la par sin dejar al acceso todo el trabajo. Además que, como es posible ver gracias a esta investigación, la calidad no mejorará mientras la desigualdad cultural impere o determine el éxito o fracaso dentro del aula. La visión pluriclasista no es solo aquella donde alumnos de diversa procedencia se encuentran en un mismo lugar, sino que precisamente esa diversidad conduzca los derroteros de la construcción de un currículo flexible, o como puede verse en la propuesta de Henry Giroux, de la nueva sociología del currículo, partiendo de la necesidad de reexaminar las relaciones entre currículo, escuela y sociedad, ya que las escuelas forman parte de un proceso societario más amplio y las relaciones y actitudes sociales inciden en la organización escolar y en el currículo que la define.
A la par, repensar los propósitos por los cuales se evalúa a los estudiantes, se les asignan deberes y se les asigna una calificación. Es decir, replantearse la educación a partir de esta diversidad cultural, lo cual me lleva a decir que la categoría de pobres empleada por los autores en esta investigación es un verdadero despropósito. Para terminar, quisiera proponer una perspectiva alternativa para abordar el análisis de esta investigación, pues tal vez en medio de lo dicho anteriormente esté la clave para complementar este trabajo tan interesante realizado por García y Quirós. La canción de Daniel Santos que los autores han utilizado para dar introducción a su investigación devela su primer punto de quiebre. Para eso habría que atender a los primeros versos de la canción. En el juego de la vida juega el grande y juega el chico, juega el blanco y juega el negro, juega el pobre y juega el rico. Ese juego indica que en efecto el pobre no está condenado a un estado de quietud absoluta y ni es tan pobre dentro del contexto educativo que se analiza. Propondría que una alternativa en el plano epistemológico para dar un giro a la investigación sería el enfoque del paradigma interpretativo y, en la teoría, las propuestas del interaccionismo simbólico y la sociología del currículo. Partiendo del currículo, por ejemplo, y la construcción social de categorías, se podría decir entonces que la categoría de pobres, al igual que la de ricos, quedarían rezagadas a esta participación del estudiante como agente y las relaciones estudiante-maestro, a la par que esas nuevas experiencias entre estos dos permitirían una construcción de nuevos significados, por supuesto dentro del orden social de la escuela. Así no habría mayor o menor capital cultural, o mejor dicho, un determinado capital cultural no preponderaría sobre los demás. Si los autores tomaron al juego como metáfora, incluso en la investigación del apartheid educativo en Colombia, entonces debieron desarrollarlo aún más y no dejarlo como una simple referencia. Hay agentes, juegan, por decirlo de alguna manera, y el maestro también posee en esos contextos cierto margen de maniobra. Básicamente para presentar una alternativa epistemológica a este trabajo y que desde el principio puede advertirse en la referencia a la canción de Daniel Santos, es el diálogo entre estructuralismo y fenomenología, dado que en este caso habría que considerar la capacidad de ser agentes de padres, maestros y estudiantes. Son agentes sociales dentro del contexto escolar aquí delimitado y que permitiría avanzar más allá del simple reconocimiento de las desigualdades, dado que curiosamente son García y Quirós quienes son conscientes de todo esto dentro de su investigación, pero nunca los directos implicados. Asumir per se el rol de rico y pobre imposibilita que, por ejemplo, las propuestas de los autores de la investigación se puedan desarrollar en gran medida. El papel activo para poder llevar a cabo las propuestas planteadas por los autores no solo lo poseen los funcionarios públicos, sino también y principalmente estudiantes y maestros, sin dejar de lado a los padres, según sea el caso. Las prácticas del maestro, si bien tienen que transformarse, también debe considerarse al estudiante como agente social. Y por último, puesto que también se hizo mención a Bourdieu, si deseaban trabajar desde este autor, entonces debieron centrarse mejor en su propuesta de un constructivismo sociogenético, en lugar de aquel que habla de la reproducción cultural y social. Una propuesta desde la cual se percibe al individuo con capacidad de maniobra, de jugar el juego de la vida, para transformar las dimensiones estructurales. No se deja de considerar ni por un momento que la realidad sea una construcción social donde incluso nociones como pobre, rico, bueno, mal estudiante se hayan naturalizado. O para resumirlo todo, ¿para qué tantas estadísticas? ¿Para confirmar y reconfirmar que los niveles socioeconómicos caben dentro de todo este ámbito? ¿Para limitarse a decir lo que pasa en el contexto escolar de la capital y nada más? ¿O simplemente para concluir que el mayor cambio se puede hacer desde la política educativa?
Si esta última era la idea, entonces esas políticas deben ir más allá, no solo acumulando nuevas y más propuestas, programas y demás, sino advirtiendo la complejidad de la práctica educativa. Si no se considerase todo lo anterior, la investigación de García y Quirós se estaría atando a sí misma las manos, los pies, la boca y los ojos, limitando sus propias intenciones y su trabajo. Y además, mencionar la canción de Daniel Santos no tendría sentido alguno. Por eso decidí tomar literalmente la introducción propuesta por los autores al principio de este video, para revelar desde el principio cómo esta situación, un tanto irónica, deja de lado la capacidad de realmente poder jugar, incluso desde la perspectiva de los propios investigadores, y como quienes, al jugar dentro del contexto social de la escuela, dejarían de ser, por lógica, ricos y pobres. Juega el pobre y juega el rico. En el juego de la vida, nada te vale la suerte, porque al fin de la partida gana el albur de la muerte. Juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Al morir nada te llevas, vive y deja que otros vivan. Cuatro puertas hay abiertas al que no tiene dinero: el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio. En el juego de la vida, juega el grande y juega el chico, juega el blanco y juega el negro, juega el pobre y juega el rico. En el juego de la vida, nada te vale la suerte, porque al fin de la partida gana el albur de la muerte. Juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Al morir nada te llevas, vive y deja que otros vivan. Cuatro puertas hay abiertas al que no tiene dinero: el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio.